Quiero que le dé un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Y ahora, por favor, dígale ahí a su vecino, dígale: vamos a seguir aprendiendo verdades liberadoras de Dios. Aleluya. Yo estoy muy, pero muy feliz y agradecido con el Señor por este regalo que Él le ha otorgado a Diseños de Vida en este año, de esta serie que vamos a estar, o que ya empezamos a abordar con la enseñanza de hoy. Prácticamente es la tercera enseñanza de esta serie. De vez en cuando pues vendrán otras enseñanzas que complementarán, pero quiero que por favor esté muy atento. Usted va a estar recibiendo cada lunes que predique sobre el domingo anterior, que predique sobre esta serie. Usted va a estar recibiendo allí por el WhatsApp de la iglesia mi bosquejo, para que usted por favor saque un tiempo, sea intencional en esto, saque un tiempo y por favor siéntese con su familia en un espacio de oración y estudien, refuercen esta palabra, porque mis hermanos, definitivamente necesitamos trasladarnos de nuestros sentimientos a la verdad de Dios. Yo le decía el viernes a la iglesia, tenemos que renunciar a esa base errónea en la que estamos colocando nuestra fe, y que por eso no nos está funcionando el evangelio como debería funcionar, porque estamos teniendo la tendencia a creer las cosas de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, si yo siento esto, lo voy a creer, y no importa si es Dios quien me lo dice, pero primeramente tengo que sentir, y si siento que es la verdad, entonces sí lo voy a creer. Y así no funciona el diseño del reino de Dios. Tenemos que empezar a someter nuestros sentimientos a la verdad de la palabra de Dios. Es más, hay muchas cosas que están esperando manifestarse en su vida, en mi vida. Hay muchas verdades de la palabra de Dios que están esperando por impactar nuestro espíritu, pero que no han podido manifestarse porque lo que nos está controlando a nosotros, lo que está direccionando nuestra fe, son los sentimientos. Diga conmigo: debo cambiar la base de mi fe. Dígalo más fuerte: debo cambiar la base de mi fe. No voy a seguir creyendo según mis sentimientos. Dígalo. Voy a empezar a creer según la verdad de Dios. Dos palabras clave para que las tenga presentes y que marcan prácticamente una brecha enorme: sentimientos y verdad. ¿Qué vas a hacer a partir de este momento? ¿Vas a seguir depositando tu fe en lo que sientes o depositando tu fe en lo que Dios ya dijo? Eso va a ser determinante para poder experimentar verdadera libertad en Cristo Jesús. Y esta palabra también la envío a mis amigos que me están viendo en esta mañana. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a tomar una decisión bien seria. No vamos a continuar rigiendo nuestra vida según nuestras emociones o sentimientos. Vamos a empezar a permitir que la verdad del Señor sea la que direccione nuestros pasos. ¿Y sabe qué va a suceder? Cuando permitimos que nuestra vida se base en la verdad de Dios, entonces seremos verdaderamente libres. Y esa libertad la compartiremos con los nuestros. Y el diablo no se enseñoreará de nosotros, porque ya no somos presa de su mentira, sino que somos verdaderos hijos del Señor. Aplauda la grandeza del Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Iglesia, en las dos enseñanzas anteriores de esta serie, que titulamos la primera, creación original, y la segunda fue propósito y destino, que usted las puede encontrar allí en nuestro canal, puede volver a escucharlas. Estas dos primeras enseñanzas de esta serie, verdades liberadoras de Dios para una vida abundante, en ellas establecimos, según la verdad bíblica, no según el pastor Elías, según la verdad bíblica, establecimos que hay un solo Dios verdadero. Diga conmigo: hay un solo Dios verdadero. Usted puede estar pensando, lo que el pastor está hablando, eso ya lo sé, eso es básico, pastor. Necesito, por favor, que volvamos a desempolvar las bases, los fundamentos de la verdad de Dios, que muchas veces, hermanos, las hemos dejado ahí a un lado, y por eso el enemigo tiene poder de manipularnos. Diga conmigo: hay un solo Dios verdadero.
Pero ese Dios verdadero, según lo que estudiamos en estas dos primeras enseñanzas, ha hecho originalmente 4 cosas poderosas a nuestro favor. ¿Qué cosas ha hecho ese Dios verdadero a nuestro favor? Ese Dios único. Diga conmigo: Dios se ha dado a conocer. Otra vez, Dios se ha dado a conocer. Segundo, me creó a su imagen y semejanza. Tercero, me dio significado a mi existencia. Y en cuarto lugar, me dejó un camino a seguir. Con esas 4 poderosas verdades que Dios originalmente planteó para nosotros, sus amadas criaturas, es que vamos a poder empezar a construir, a edificar todo este proceso de libertad en Cristo Jesús. Vamos a la palabra del Señor para colocar la base de esta enseñanza que la he titulado Bancarrota Espiritual. Vamos a hablar hoy, lamentablemente no podemos obviar una realidad de las más tristes que ocurrieron en el Edén al ser humano, pero que necesitamos verlas a la luz de la palabra. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué fue el impacto que produjo esta bancarrota espiritual en el ser humano? Para que sobre esa realidad podamos nosotros dimensionar la importancia de la obra de Cristo en nuestras vidas. A veces no le damos valor al Evangelio porque todavía no dimensionamos lo serio del asunto. Pero cuando estemos convencidos del terrible problema en el que caímos, del descalabro tan impresionante que sufrimos, entonces ahí sí vamos a valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Valoremos y entonces seremos verdaderamente libres. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Por favor, siga conmigo la lectura. Va a aparecer allí en pantalla. Voy a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, 17 al 19. Dice la palabra del Señor: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Aleluya. Por favor, lea en esta semana, lea ojalá todo el capítulo 5 de Romanos, para que pueda entender el contexto de estos versículos que leímos. Hablando de bancarrota espiritual, cuando Dios ubica a Adán y a Eva en el Edén, Satanás se propone algo siniestro. ¿Sabe qué se propuso Satanás hacer allí en el Edén? Usurpar y cuestionar el dominio y la autoridad que Dios le había delegado al ser humano, a Adán y Eva, sobre la tierra. Este fue prácticamente su plan malévolo. Muy bien. Dios creó a Adán y Eva para que sean los que gobiernan y administran mayordomía sobre toda esta tierra. Voy a buscar la manera de usurpar esa autoridad, de usurpar ese gobierno, para que ellos terminen siendo mis esclavos y yo sea el amo de ellos. Ahora bien, él lo que hizo fue poner en tela de juicio el mandato de Dios al hombre. La serpiente antigua tiene la facultad de una manera estratégica de sembrar el germen del pecado en el corazón de Eva. Utilizando la estrategia de la duda, hizo que Eva dudara en su corazón acerca de la palabra íntegra y del mandato íntegro que Dios le había entregado. Y entonces, ¿cómo empieza o qué efecto empieza a hacer la duda en el corazón de Eva, que fue prácticamente lanzada por la serpiente antigua? Esto es diabólico. Eva empieza entonces a ver algo que no había visto. Ella empieza entonces a creer,
Escúchame bien, diga conmigo creer. Antes de que comiera, con la duda, ella empieza a creer en otra posibilidad diferente a la de Dios. Empieza a creer que no solo Dios podía determinar qué era bueno y qué era malo, sino que ahora ella empieza a explorar la posibilidad de que ella misma y su esposo pueden también determinar por ellos mismos qué es verdad y qué es mentira. Wow. ¿Entendió eso? Ese es el peligro de dudar de la integridad de la palabra de Dios. Cuando tenemos la tendencia a poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho en su palabra, nos estamos abriendo a una infinidad de posibilidades falsas, porque hay solo una verdad. Yo les he explicado a ustedes que la verdad de Dios es increada. La verdad de Dios no fue creada porque Dios mismo es la verdad. Y por tanto, no puede ser creada por el hombre. Pero lo que Satanás logró hacer a través de la duda fue hacerles creer, ojo con esta palabra, creer que ellos podían crear otra verdad y colocarla al mismo nivel del creador, que es la verdad misma. Y entonces, al acceder a la tentación y comer de la fruta prohibida, básicamente lo que ellos hicieron fue rechazar a Dios como el único que tiene el poder de determinar el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Y entonces ellos empezaron a determinar por ellos mismos lo que consideraron bueno para ellos mismos. Al abrirse a la posibilidad de ya no depender solo de la verdad de Dios, sino crear su propia verdad, ellos terminaron creyendo otra mentira, de que también podían ser dioses. ¿Y no es lo que está pasando en este tiempo? ¿No es lo que ha pasado siempre en la historia de la humanidad? El hombre siempre creyendo esa mentira, de que puede ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Resulta que el único que tiene la potestad de la plenitud del conocimiento y por tanto determinar qué es bueno y qué es malo es solo Dios. Las criaturas nunca. Las criaturas estamos sujetas precisamente a ese conocimiento. En otras palabras, ellos pretendieron entonces ser dioses e ingenuamente, no lo supieron, pero ingenuamente se entregaron al poder engañoso de Satanás. Terminaron prácticamente sujetos al padre de la mentira. Y esta es la más grande y cruenta bancarrota espiritual que la raza humana ha vivido, que terminó rechazando su fe en la verdad de Dios y adoptando una confianza o una dependencia en su propia verdad, que en últimas es engaño, ficción, mentira. Mis hermanos, frente a este escenario tan triste, creo que es muy importante que nosotros tengamos un concepto bien claro a la luz de la palabra del Señor, y es que todo pecado es rebelión contra Dios. Diga conmigo, todo pecado es rebelión contra Dios. Te voy a explicar por qué. Porque el pecado tiene que ver no solamente con las acciones malas, feas, impuras. La esencia verdadera del pecado radica en su origen. Esto malo que voy a hacer, ¿qué es lo que me motiva a hacerlo? Y entonces encuentro que la motivación de mi corazón para hacer eso malo o eso pecaminoso es que quiero hacer mi propia voluntad. Es que quiero creer que esto que voy a hacer es mi verdad y no necesito someterme a la verdad de Dios. Por eso es pecado. Y como es pecado, desde la perspectiva de Dios, todo acto pecaminoso es una rebelión. Y la rebelión, de acuerdo a la justicia de Dios, merece condenación eterna. Amén.
merece condenación eterna. Todo el que se rebela contra Dios, abiertamente le está diciendo: quiero vivir independientemente de ti. No me interesa regir mi vida por tu ley. Yo mismo seré mi ley y quiero hacer las cosas a mi manera. Y resulta que como somos criaturas, no somos creadores, somos criaturas, pues fuimos creados con la necesidad de depender de un amo, nos guste o no nos guste. Si dependemos de Dios, que es nuestro creador y por tanto la fuente de la verdad, estaremos sujetos a un buen amo que nos ama y que cuando nos creó tuvo los mejores pensamientos con nosotros, al punto donde nos creó ¿para qué? Para ser uno con Él, para disfrutar de una comunión plena con Él. Pero si renunciamos a su reino, a su gobierno, a su voluntad, a su ley, automáticamente, aunque digamos que voy a ser dueño de mí mismo, ya me estoy sometiendo al otro reino, al otro amo. Ha utilizado el engaño, que ha utilizado una cantidad de maquiavelismos para hacernos creer que no le estamos sirviendo al diablo, que no estamos obedeciéndole a él. No, estoy obedeciendo es a mí. Y por eso hay muchísimos seres humanos engañados que piensan que no le están sirviendo a ninguna deidad. Yo no creo en eso de dioses, yo no creo en las cosas espirituales. Yo soy mi propio Dios. Yo vivo es para mí. Yo dirijo mi vida como quiera. Sino que toda tentación que enfrentemos es un esfuerzo del enemigo para que nosotros decidamos vivir independientemente de Dios. Por eso hay que tener demasiado cuidado con las tentaciones. La tentación en sí no es pecado, pero cuando se accede a ella, cuando se cae en ella, ahí sí ya caemos bajo el reino del pecado, ¿sí? Entonces, prestémosle atención a las tentaciones. Todo el tiempo tenemos que estar revisando las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué me estoy comportando como me estoy comportando? Antes de incurrir en una acción, revisemos la motivación para poder a tiempo no caer en la tentación. Más allá de tus emociones, ve más allá de tus sentimientos. Independízate de tus sentimientos y empieza a depender de Dios y de su verdad, para que la tentación no termine llevándote a la esclavitud del pecado. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Esta bancarrota espiritual produjo prácticamente dos consecuencias inmediatas para Adán y Eva, pero también para sus descendientes. Quiero decírselas rápidamente. La primera consecuencia de esa bancarrota espiritual fue que Adán y Eva perdieron su derecho a dominar y sojuzgar la tierra según el plan de Dios. Eso fue un fracaso terrible. Dios le había dicho a Adán y Eva: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla. Y el Señor le dio la potestad para que fueran los mayordomos, no solamente del Edén, sino de toda la tierra. Pero como decidieron renunciar, dejar de creer a la verdad de Dios y accesaron a través de la duda a la opción de crear y creer en otra verdad, lo que hicieron fue entregarle ese derecho a Satanás, al adversario de Dios, que ostenta supuesta autoridad sobre este mundo, como lo dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. La segunda consecuencia que se dio con esta bancarrota espiritual es que todo descendiente de Adán y Eva, o sea, tú y yo, nosotros somos descendientes de Adán y Eva, todo descendiente de Adán y Eva nacería físicamente vivo pero espiritualmente muerto. Por eso es que todos los seres humanos, cuando venimos a esta tierra, aunque nacemos llorando, eso se llama, nació vivo físicamente. Espiritualmente está desconectado de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque trae el germen del pecado, ¿sí? Entonces nace pecador y en la medida que va viviendo, practica el pecado. Entonces ya nacemos prácticamente bajo condenación, ¿sí? Nacemos prácticamente bajo el pecado. Eso significa entonces que todo ser humano nace sin la presencia de Dios en su vida.
Y por supuesto también nace sin la capacidad de conocer la verdad de Dios. De ahí la importancia de que si nosotros conocemos la verdad del Evangelio, que es Jesucristo encarnado, no nos quedemos callados. Tenemos que hablarle a nuestros seres queridos, tenemos que hablarle a nuestros hijos, aún a los hijos que nacen en el Evangelio. Hay que predicarles el Evangelio, hay que hablarles la verdad de la palabra, porque solo el Evangelio es el mensaje que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Así es. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso permítame en los próximos minutos hablarte de unos efectos personales. Ya no nos vamos a enfocar solamente allá en Adán y Eva, allá en lo que ocurrió en el Edén. Ahora quiero que vengamos a nuestra realidad, ¿sí? Y vamos a mirar los efectos personales que produjo esta bancarrota espiritual, no solamente en Adán y Eva, sino en toda la raza humana, en nosotros. Cuando usted mira a un ser querido, entienda, está sufriendo los efectos de esta bancarrota espiritual. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Estos efectos se han traslapado o se han superpuesto en cada uno de los seres humanos en la medida que van surgiendo generaciones. Cada generación que va pasando por esta tierra, entonces enfrenta esos efectos. Por ejemplo, el primer efecto personal que produjo la bancarrota espiritual para el ser humano es que no solo perdieron sus vidas, sino su conocimiento de Dios. Diga conmigo, no solo perdieron sus vidas, sino el conocimiento de Dios. Por favor, manténgase concentrado. Yo sé que hay fuerzas espirituales, demoníacas, que quieren que usted se desconcentre de estas verdades fundamentales para hallar libertad en Cristo. El diablo está contento y feliz mientras usted no esté atento a la palabra. Si para usted es más importante un bostezo, si para usted es más importante pensar en este momento en que, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a almorzar cuando salga de aquí? Si usted se deja distraer fácilmente con tonterías, el diablo tiene éxito. El diablo va a seguir manteniéndole en una situación donde usted no va a liberarse y donde usted va a seguir siendo manipulado por el engaño y la mentira de Satanás. Yo estoy orando, estoy ayunando y estoy clamando al Señor para que esta palabra fundamental, básica, impacte tu espíritu, no tus emociones. Yo no quiero hablar con tus emociones. Yo no quiero hablar a tu parte almática, ni siquiera a tu mente, ni a tu voluntad, ni a tus emociones. Yo quiero hablar a tu espíritu. Y por eso necesito que por favor no se distraiga. Necesito que por favor se mantenga conectado con el espíritu de esta palabra. Lo que yo le estoy hablando acá, yo lo estoy viviendo. Esto no es teoría, es una experiencia de vida. Y no te imaginas, hermano, cómo mi corazón gime en este momento mientras estoy compartiendo esta verdad para que usted la entienda, para que usted la dimensione. Porque a veces Dios está lanzando gemas impresionantes y usted sigue, no entiende. Pídale al Espíritu Santo de Dios: abre mi entendimiento, Señor. Necesito que el efecto de tu verdad se produzca en mi espíritu. Estoy cansado de dejarme manipular por el demonio. Estoy cansado de seguir creyendo mentiras. Estoy cansado de seguir actuando de acuerdo a mis temores. Necesito empezar a vivir de acuerdo a la verdad que me hace libre. Jesucristo ya me hizo libre. Al estar muertos espiritualmente, sus almas quedaron desconectadas del Creador. Eso fue una de las cosas más terribles que ocurrió. Estábamos originalmente creados para tener una comunión perfecta con Dios. Éramos uno con Él. La Biblia dice que Él descendía al huerto y charlaba con ellos. ¿Usted se imagina ese cuadro? Era Dios quien descendía. No era el hombre el que tenía que ascender, era Dios el que descendía al huerto. Impresionante. Y parte de lo que genera en Satanás esa envidia es ver ese nivel de comunión con la criatura, el creador con su criatura. Claro, ¿no ve que él fue un querubín? Los querubines tienen la responsabilidad y la funcionalidad de ser protectores y guardianes del trono de Dios. Y a pesar de que tienen esa función tan extraordinaria de estar tan cerca del mismo trono de Dios, no gozaban
del mismo nivel de intimidad que Dios decidió dar a su criatura, el ser humano. Y entonces, cuando ocurre ese cambio de verdad, donde Adán y Eva, accediendo a la duda, cambian creer en la verdad de Dios por empezar a creer su propia verdad, empieza a darse una desconexión impresionante con su Creador. Y esto entonces termina afectando profundamente su capacidad de pensar, su capacidad de sentir y su capacidad de decidir. Su parte almática quedó completamente oscurecida por el engaño, por el pecado. Ya no tenía la luz de su Creador, ahora estaba en plena oscuridad. Mire, esto es tan impresionante que ellos perdieron la percepción verdadera de la realidad. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Note lo que dice el texto allí en Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La percepción de la realidad fue completamente afectada, porque ahora ellos piensan que pueden esconderse entre los árboles del bosque de un Dios omnipresente y de un Dios omnisciente. ¿Entiende? Y no es lo que sigue pasando hoy día. No nos hemos llenado de tanta necedad en nuestra alma por falta de la verdad de Dios que nos libera, que sí somos capaces de, escúchame esto, sí somos capaces de mentirle a Dios, pero a veces nos da miedo que nos descubra el hombre. No importa que Dios sepa que yo estoy haciendo cosas malas. No importa que Dios sepa que yo esté mintiendo. No importa que Dios sepa que yo estoy utilizando ciertos trucos para lograr ciertos propósitos. Eso no importa. Ay, pero me toca como sea no dejarme pescar de mi amigo, o pescar de mi jefe, o pescar de mi esposa. Nota cómo el pecado invirtió las cosas de una manera tan horrenda. Pero lo más horrendo aún es que decidimos seguir caminando bajo esa perspectiva que nos mantiene esclavizados. Nunca podremos llegar a ser verdaderamente libres a menos que decidamos volver a recuperar lo que perdimos en el Edén. Eso es lo que vemos hoy día. El ser humano que no conoce a Dios, pero vive supremamente orgulloso de su propio conocimiento. Como dijo un teólogo del siglo pasado muy conocido, J. Packer, él dijo: en este tiempo de tantos adelantos sufrimos de un terrible atraso, el conocimiento de Dios. Y es una verdad. Es lo que vemos en este día, en este tiempo, en la actual humanidad. Efesios capítulo 4 versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y entonces 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos describe cómo es la actitud del ser humano que no tiene conocimiento de Dios, pero que se cree muy sabio en su propia opinión. Mire lo que dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es obvio. ¿Cómo una persona que está muerta espiritualmente va a poder entender la vida del Espíritu si está muerta? Necesitamos volver a estar vivos espiritualmente. Y ahí es donde vamos a valorar la próxima prédica que el Señor me permitirá compartir con ustedes, si el Señor lo permite. El poder del Evangelio. Vamos a ver el Evangelio desde una perspectiva muy diferente a como de pronto estamos acostumbrados a verla, simplemente como una religión. El poder del Evangelio es lo único que el ser humano necesita para volver a tener vida, espiritualmente hablando. Ok, el segundo efecto personal que produjo esta bancarrota espiritual en el ser humano y obviamente en nosotros es que quedaron perturbados emocionalmente y llenos de temor y ansiedad. En el momento en que ellos deciden cambiar la verdad de Dios y adoptar su propia verdad, mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 10. Y él respondió:
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Era la primera vez que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto? ¿No estaban acaso ellos acostumbrados a deleitarse en la voz de Dios? Entonces, ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? Que cuando oyen la voz de Dios, ¿qué sienten? Sienten miedo. Y entonces Adán da la explicación. ¿Por qué sintió miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Iglesia, un solo temor, escúchame esto, un solo temor era el que debía gobernar el corazón humano. ¿Saben cuál es? Un solo temor era el que los iba a mantener viviendo con sabiduría. Y vivir con sabiduría es proteger y cuidar la comunión con Dios. Eso es sabiduría, ¿sí? De aquí en adelante, cada vez que usted escuche la palabra sabiduría, el objetivo de usted obtener sabiduría es aprender a cuidar su comunión con Dios. Y entonces, el único temor que necesitaba Adán y Eva cultivar todos los días, cuidar, proteger, defender, era el temor de Dios. Con razón dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué es tan importante cuidar y proteger el temor de Dios? Amados cristianos, amada iglesia que me estás viendo en esta mañana, amigos que me están viendo en esta mañana, ¿por qué es tan importante proteger el temor de Dios? Porque cualquier otra clase de temor que empiece a filtrarse en nuestro corazón va a excluir nuestra fe en Dios. La única clase de temor que retroalimentará tu plena confianza y tu plena dependencia en el Dios único y verdadero es temerlo a Él. Pero cuando empiezas a desplazar tu temor de Dios, pierdes conciencia de su presencia y empieza a darle más importancia a otras cosas. Y ya entonces tu temor está enfocado en lo que te van a decir, ¿sí? En qué pensarán de mí. Tu temor empieza a enfocarse en miedos. Tu temor empieza a enfocarse de pronto en relaciones. Es que necesito cuidar esta relación porque es que si llego a perder esta relación me muero. Es que yo no sé qué va a pasar si mi esposa se muere. Yo no sé qué va a pasar si mi hijo le pasa algo. Yo me muero. Y empezamos a trasladar una gran cantidad de temores. Y con ello desplazamos el único temor que nos faculta para depender de Dios. Y aquí viene la diferencia entre el temor de Dios y cualquier otra clase de temor. El temor de Dios promueve en nuestro corazón sabiduría. Es decir, nos faculta para seguir siendo uno con Dios. Nos faculta para seguir dependiendo de Dios. En cambio, cualquier otra clase de temor, lo único que hace es poner lazo, nos limita y empezamos a vivir bajo manipulaciones de aparentes verdades, pero que en realidad son estrategias del enemigo. El pecado nos llevó a dejar de ver a Dios para empezar a enfocar nuestra mirada en los temores y así ser gobernados por ellos. ¿No es eso lo que está pasando actualmente? ¿Qué está gobernando tu vida? ¿El temor de Dios u otros temores? Hay que revisar eso. ¿A qué le temes? ¿O a quién le temes? Tercero, no me puedo detener, hay mucho que hablar de esto, pero quiero hablar de del tercer efecto personal que produjo la bancarrota espiritual, tanto en Adán y Eva como en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué pasó? Quedaron llenos de remordimiento y vergüenza. Llenos de remordimiento y vergüenza. Mire, antes de pecar, la Biblia dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos. Pero mire, me encanta lo que dice este texto, y no se avergonzaban. Usted lo puede leer allí en Génesis capítulo 2, versículo 25. Estaban juntos, desnudos, ambos estaban desnudos, y no se avergonzaban. Pero con el efecto del pecado en sus corazones, ahora tienen que, primero, esconderse, y segundo, cubrirse.
Eso es lo que vemos a diario en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando una persona está viviendo en pecado, entonces busca estrategias. Ahí sí empieza a activar la materia gris para poder hacer ¿qué cosa? Hombre, para buscar a ver cómo se cubre la vergüenza, así sea con hojas de higuera. Cuando la persona sabe que está en pecado, empieza en su propio esfuerzo a buscar estrategias para arreglarse, cómo disfrazar su ser interior. Porque no quiere que se descubra lo que realmente está sucediendo dentro de él. El pecado dejó esa herencia. Nadie quiere ser expuesto frente a la luz, porque sabe que hay obras malas, sabe que hay pecado, que hay podredumbre, que hay hipocresía, que hay toda una cantidad de cosas. Pero hay un terrible problema con el pecado que no es confesado, con el pecado que no puede accesar al perdón de Cristo a través de la obra del Calvario. Y es que ese pecado, su efecto, sus consecuencias pueden llegar a alcanzar a su descendencia. Quiero que estudie esta semana Génesis capítulo 4 versículos 5 al 9. Estudie el caso de Caín y Abel, los hermanos que fueron hijos de Adán y Eva. Estúdialo bajo esta premisa: Adán y Eva comieron del fruto prohibido, pero ahora ¿qué sucede con un hijo? El hijo se vuelve un homicida. Y un descendiente de Caín, creo que se llamó Lamec, generaciones posteriores, entonces utiliza el pecado de su antepasado, para justificar su pecado presente. Y entonces dice, si Caín fue perdonado 7 veces, ¿cierto? Pues yo maté y comí del muerto, pues tendré que ser perdonado 70 veces 7. O sea, mire el nivel de insensibilidad espiritual tan horrendo, cuando el pecado no es enjuiciado, ¿sí?, espiritualmente, en la cruz del Calvario. La buena noticia que te tengo, y eso lo vamos a disfrutar dentro de 8 días, es que nuestros pecados ya fueron enjuiciados. No solamente los pecados que cometimos, que estamos cometiendo, sino los que vamos a cometer, no practicar, cometer, hasta el último momento de nuestra existencia. Aleluya. Así que el problema es que el pecado que no se confiesa va a producir un efecto terrible, ¿sí?, una consecuencia terrible a nivel generacional. Y quiero terminar con el cuarto punto, mis hermanos. ¿Qué otro efecto personal produjo esta bancarrota espiritual? Su inocencia quedó reemplazada por una profunda crisis de identidad. De un estado de inocencia donde Adán y Eva no se preocupaban por decir esto es bueno, esto es malo, ¿será que esto sí lo puedo hacer? ¿Será que esto no? No, tenían un solo mandato, uno solo, esa era la preocupación de ellos. Dios dijo que no comieran, listo, entonces de resto disfrute la vida, disfrute lo que Dios le entregó, ese escenario de delicia llamado Edén, disfrute los animales, disfrute todos los árboles, de todo el fruto, coman, vivan para disfrutar lo que Dios les dio, y aparte de eso, vivían extasiados todo el tiempo en la presencia del Señor. Pero en medio de todo eso el Señor dejó un mandato, ¿sí? Y ese mandato era ¿para qué? Para que aprendieran a depender de Dios, por amor, no por obligación. Pero resulta que entonces esa inocencia, en el momento en que ellos deciden reemplazar la verdad de Dios y adoptar su propia verdad, es reemplazada por una crisis de identidad. Porque eso fue lo que produjo el pecado, un sentido de rechazo, un sentido de enajenación. Busca en el diccionario la palabra enajenación y va a estar de acuerdo conmigo en que esta significa sentimiento intenso de miedo, de dolor y de enfado. Cuando usted peca, cuando yo peco y tengo la conciencia de la verdad, después de pecar me siento feliz y contento, ¿sí? Y canto alabanzas y digo, gracias Señor porque he pecado, aleluya, ¿sí? Bueno, si alguien hace eso, arrepiéntase y conviértase. Pero la verdad es que cuando uno tiene conciencia de Dios
y uno comete un pecado, uno dimensiona el peligro de ese efecto en nuestra comunión con Dios. Y lo más que debemos amar, cuidar y administrar es nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Correr inmediatamente a la gracia de Jesucristo. Confesar nuestro pecado, que significa ponerme de acuerdo con Dios en que esto que he cometido, Dios lo llama pecado y yo lo acepto también como pecado y no lo voy a justificar. Y luego me arrepiento, es decir, cambio mi mentalidad y digo: Señor, capacítame por el poder del Espíritu Santo para no volver a incurrir en esto, porque no quiero volver a alejarme de ti, no quiero volver a caer lejos de tu presencia. Y entonces, hermanos, seguimos con el efecto de este pecado, de esta bancarrota espiritual. Como la inocencia fue reemplazada por una crisis de identidad, ahora entonces empieza a crearse una crisis en las relaciones. Antes Adán y Eva tenían una intimidad muy especial entre ellos. No discutían, no peleaban. Era perfecto. Ahora empiezan a tener un problema. Tan pronto son confrontados con Dios, entonces ¿qué hace Adán? Y tan pronto es confrontada Eva, ¿qué hace Eva? Ese es el efecto normal del pecado, ¿sí? No aceptar la culpa propia, sino echársela al vecino. Y así andamos. Y mire cómo anda también el mundo. Entonces, las relaciones humanas, pero hay un problema acá, y es que tenemos problema ahora para relacionarnos sanamente, pero al mismo tiempo hay un profundo deseo por estar con los demás. Le tenemos pánico a la soledad. Le tenemos pánico a estar solos. Y a veces uno queda, como pastor, ¿no? Uno a veces queda como un poco inquieto porque personas que están deseando, es que ya no aguanto más estar con esta persona. Y entonces quieren divorciarse y quieren acabar con la relación. Y hasta lo hacen. Y a los poquitos días o meses de haber terminado esa relación que no soportaban, ya están buscando. Y uno dice, bueno, y ni siquiera hizo luto. Porque hay algo en el corazón que es como una, no sé si paradoja o una contradicción. Se me dificulta relacionarme, pero al mismo tiempo anhelo un profundo sentido de relación. La búsqueda de sentido y significado a la existencia también empieza a crear una mella drástica en el corazón humano. Cuando Rick Warren sacó su libro Una vida con propósito, en cuestión de días, escúchame este dato, en cuestión de días se convirtió en un bestseller. Y esto marcó un nuevo paradigma con respecto a los bestsellers, porque fue en menos de días, en cuestiones de días que y sobre todo que era un libro cristiano, y rompió todos los paradigmas. ¿Sabe qué demostró? Que el ser humano está supremamente necesitado de encontrarle propósito, significado a su existencia. Y ese es un efecto de la profunda crisis de identidad que dejó el pecado en el ser humano. Y otra cosa, al sentirnos débiles e indefensos, entonces empezamos a desarrollar nuestras propias facultades y capacidades y empezamos entonces a volvernos fuertes, ¿sí? Y entre más nos hieren, entonces más cara de duro ponemos, pero por dentro nos estamos muriendo, pero a la gente le demostramos que somos fuertes, y el día que menos pensamos, ya no soportamos más, y entonces sin que nadie se dé cuenta, vamos y cogemos un puente y nos lanzamos al vacío. Ese es el efecto tan devastador que ha dejado el pecado en el corazón. Una profunda crisis de identidad. La buena noticia que les tengo, mis amados hermanos, es que en medio de tan profundas necesidades que tiene el alma humana, Cristo Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo la facultad y el poder de satisfacer plenamente esas necesidades. ¿Entiende por qué es tan importante Jesucristo el Señor? Tú y yo tenemos a Cristo. Pero entonces, ¿por qué seguimos sintiendo esos efectos devastadores del pecado en nosotros algunas veces? Porque a veces seguimos en la misma lucha. Seguimos en esa lucha de o le creo a Dios
o creo mi propia verdad. Y lo que yo quiero retarte en tu corazón es que tomes una decisión. Y es la decisión de empezar a creer absolutamente solo en la verdad de Dios. Así tus sentimientos te digan lo contrario. Te doy un ejemplo. Romanos capítulo 6. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos muertos al pecado. Note el tiempo del verbo. Estamos muertos, o sea, eso ya ocurrió. Y ahora estamos en Cristo. Pero sí se ha dado cuenta que la mayoría de las veces nosotros hasta en nuestras oraciones le decimos: Señor, yo quiero morir al pecado. Señor, yo quiero vivir solo para ti. Estamos tratando de crear nuestra propia verdad para ver si nos funciona y nos liberamos. Mientras eso ocurra, la verdad de Dios, que ya es una realidad, no se aplicará a nuestra vida. Pero pastor, si es que, ¿cómo voy a creerlo como una verdad si es que yo siento que todavía no he muerto al pecado? Estoy más vivo que nunca. Usted no conoce mis luchas, no conoce mis batallas, mis tentaciones. ¿Cuántas veces he pecado, he caído? Yo me siento más vivo que nunca ante el pecado. Esos son tus sentimientos. Esa es la percepción de tu realidad que el enemigo quiere hacerte creer, para que no creas la verdad de Dios, de lo que Dios ya hizo. Porque es que no se trata de lo que tú puedas hacer para que Dios obre en ti. Se trata de cuánto tú puedes creerle a Dios en cuanto a lo que Él ya hizo por ti. Ahí es donde cambia la cosa. Y si no entendemos este diseño, mis hermanos, seguiremos otras décadas viviendo un evangelio desde nuestra carne, desde el sudor. Y Dios no actúa donde encuentra sudor humano. Por eso es que Él a los sacerdotes les dijo: me hacen el favor y se me ponen calzoncillos de lino. Las ropas sacerdotales son de lino fino, para que no suden, para que cuando se acerquen a mi altar a ofrecer mi sacrificio, no haya esfuerzo humano, porque yo ya hice todo por ustedes. Esto no se trata de cuánto soy capaz de hacer para Dios. Esto se trata de cuánto soy capaz de creerle a Dios. Y mientras no sea capaz de creerle a Dios, imposible vivir en la libertad que Cristo ya nos hizo libres. Y Satanás seguirá teniendo éxito manipulándonos. Porque entonces él dice: mire, este le cree más a sus sentimientos, le cree más a su propia verdad, y está aislado, ajeno de la vida de Dios. Bueno, hermanos, tantas cosas que quisiera decirle, pero se me acabó el tiempo. Yo quiero hoy terminar diciéndote algo muy especial, que en medio de esta bancarrota espiritual, Satanás pensó que había frustrado totalmente los planes de Dios. Él se creyó victorioso, él se creyó ya, listo, lo logré. Pero he aquí, desde la mismísima miseria humana, Dios por primera vez anuncia el poderoso evangelio que tiene la capacidad de cambiar el destino eterno que el mismo hombre provocó por su desobediencia. Génesis capítulo 3 versículo 15 es conocido en teología como el protoevangelio. Vamos a leerlo. Génesis 3:15. Esta palabra me gusta porque se la anunció Dios mismo, no a Adán y Eva. Se la anunció fue a la serpiente. Escúchelo bien. Mire el contexto y se va a dar cuenta. Se la dijo Dios no a Adán y a Eva. Se la dijo fue a la serpiente. O sea, Dios mismo le anunció lo que le vendría. Dice: y pondré hostilidad entre tú. Miren, si es que le está hablando a la serpiente, entre tú y la mujer. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, ¿está hablando de quién? De Cristo. Te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Mis hermanos, aunque Satanás infligiría cierto nivel de dolor sobre el pueblo del pacto de Dios, la simiente de la mujer le asestaría un golpe mortal al enemigo, a Satanás, un golpe tan mortal que dice la palabra que ese golpe le aplastaría la cabeza. ¿Cómo es que se matan las serpientes? Pues eso fue lo que precisamente hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo te vengo a dar una excelente noticia y con esto abrimos la antesala para la próxima prédica, que se titula El poder del Evangelio.
La buena noticia es que esta promesa del protoevangelio de Génesis 3:15 ya se cumplió a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos esperanza. Por eso Satanás está muerto de miedo, porque él no quiere que los cristianos conozcamos la verdad. Satanás no quiere que entendamos la verdad del evangelio, porque si la entendemos, él pierde efecto sobre nosotros y no tiene nada que hacer con el pueblo de Dios. Pero parece ser que hoy día hay un gran segmento de la iglesia del Señor que hasta le tiene miedo a la hechicería. Uy, pastor, me están haciendo hechicería. Pastor, óreme porque creo que me están rezando, creo que me están conjurando. Sí, hay una moda tan extraña donde le estamos tratando de echar la culpa a los demonios, a Satanás, a los hechiceros, a los brujos, a una cantidad. Sí, yo sé que hay poderes espiritualistas, pero cuando realmente la verdad de Dios se activa en nosotros, esa verdad es completamente superior a cualquier poder postizo. Yo mismo he logrado hablar y he logrado también escuchar testimonios de ex satanistas, ex sacerdotes satánicos, de hechiceros bien fuertes, y ellos mismos testimonian. Hay gente en esta tierra a la cual nos piden que le hagamos trabajos y no somos capaces. Es que no logramos ni siquiera acercarnos. Y ellos dicen, es que tienen un aura, tienen una cobertura, tienen algo que nos impide hacer cualquier trabajo. No les hace efecto nada. Nosotros sabemos quiénes son. Los hijos de Dios, los que hemos creído la verdad del Señor. Amén. Así que, hermanos, esto no se trata de temer a las mentiras del diablo. Esto se trata de creer a las verdades del Señor. Y esto es apenas el comienzo, mis hermanos. No se imaginan las cosas que vienen para seguir aprendiendo este año. ¿Cómo les pareció? ¿Somos bendecidos? ¿Nos vamos bendecidos en el Señor? ¿Vamos a seguir creyéndole a nuestras emociones o vamos a decidir creerle a Dios y su verdad? Gloria al Señor.